Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, queridos seguidores del canal de Artur Oms aquí en YouTube. Y nuevamente hoy cruzamos el charco y nos saludamos con Jorge Daniel Vivas Grigoriadis. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Artur, y amigo de Misterios Universales. Muy buenas tardes, Jorge, y muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, como siempre, pues un placer compartir este espacio contigo y, como siempre, aprender. Hace muy poquito, Jorge, en el canal de Telegram de Misterios Universales, si no estáis suscritos, por favor, entrad en Telegram, buscar Misterios Universales y ahí os suscribís. Por cierto, Jorge, antes de continuar, recuérdanos tu correo electrónico por si alguien te quiere escribir. Sí, es el tango.marpla@gmail.com. Pues ya está, ahí También me está. pueden encontrar en Misterios Universales, ¿no? En Telegram. Pues si queréis escribir a Jorge, escribirle ahí, porque seguro que muchos de vosotros vais a tener preguntas respecto a todo lo que hablemos y otras cuestiones, otros programas que hemos grabado con Jorge. Hace muy poquito en el canal de Telegram, insistí hace un segundo, si no lo tenéis, pues descargáis Telegram, buscáis en la lupita Misterios Universales, entráis en el grupo. Hace muy poquito colgamos un programa del cual, Jorge, además, pues tú recibiste muchísimos emails haciendo muchas preguntas referente a esta cuestión, a las emisoras fantasma y la utilidad de tener una emisora en casa, que yo creo que es tremenda la utilidad de tener una emisora en casa. Y desde luego había una de las personas, uno de los miembros del canal de Misterios Universales en Telegram, que es Igor Rojo, y nos decía Igor Rojo que hablábamos de todo el tema del survivalismo, ¿no? Igor Rojo nos decía, estaría bien hacer un vídeo comentando cosas que todos tendríamos que tener para un posible apagón, nevada intensa, etcétera, etcétera, ¿no? Igor Rojo nos decía, bueno, pues hacer un programa más actualizado, porque yo decía que hacía muchos años que habíamos hecho uno con Ferran Praten Sabiens, hacer un programa más actualizado, Jorge, tú, y así lo disfrutamos. Y hoy estamos aquí para esto, Jorge, para hablar justamente del material mínimo necesario que hay que tener en caso de que suceda un evento catastrófico, ¿no? Tenemos que decirlo primero, Jorge, que evidentemente esta lista que vamos a dar es completamente orientativa y que luego además depende de dónde vivas. Porque si tú evidentemente vives en Alaska, quizá la lista que te vayamos a dar hoy no sea la más oportuna, ¿no? Si vives en Andalucía tampoco, no lo sé, o si vives en el trópico, a lo mejor pues hay cosas que sobrarán y otras que faltarán, ¿no? Pero hoy vamos a hablar, Jorge, de elementos que más o menos consideramos que son indispensables para tener en casa y para tener, pues básicamente, para tener éxito en caso de un cataclismo importante y sobre todo poder sobrevivir a este cataclismo. Jorge, mira, el otro día hablábamos de emisoras. Yo tengo aquí una emisora que es de doble banda. Son las emisoras que además utilizan los cazadores, que son estas de aquí, que tienen Mm. las emisoras pregrabadas de los cazadores. Y aquí la tenemos. Y estas emisoras, además, muchas de ellas son capaces de sintonizar la frecuencia modulada, la de la radio de toda la vida, esa radio que, por cierto, los teléfonos móviles no incorporan, no entiendo por qué, con lo fácil que es incrustar un transistor y con un cable inalámbrico que tú puedes usar para escuchar la música y que a la vez puede hacer de antena, pues podríamos tener todo el mundo este problema solucionado. Y cada vez pues, ya es más difícil encontrar un equipo de telefonía móvil equipado con un transistor FM. Jorge, ¿qué elementos podríamos decir de alguna forma son indispensables para ti? Bueno, primero, antes de hablar de los elementos, si me permitís, a veces hablo con personas que me dicen, pero es que no creo, vivo en un lugar, en una ciudad muy moderna, o vivo en el campo, en las afueras y tengo todo lo necesario. No creo que tenga una necesidad, una emergencia. Pero vos dijiste algo clave.
depende de dónde vivimos. No. Yo creo que es fundamental, Artur, conocer el entorno donde vivimos. Por ejemplo, donde yo vivo actualmente, soy consciente que es un lugar propenso a que haya movimientos sísmicos. De hecho, hace semanas atrás yo estaba leyendo y sentí como una vibración en las paredes y como un mareo. Entonces miré rápidamente hacia el techo, que tengo un ventilador de techo, que estaba apagado, pero tiene una perilla colgando y la perilla se movía mucho. Y dije, no hay corriente de aire, eso es un movimiento sísmico. No fue nada grave, pero soy consciente que puede haber un terremoto en cualquier momento, como en California. Aquí es un área de movimientos sísmicos muy seguidos en el año. También sé que en verano, y creo que te lo cuento cada año, suele haber incendios importantes Sí, desde luego. que cubren todo. De hecho, una vez iba a volver de mi trabajo En Nueva York y me... hace poco ha estado la ciudad ¿Sí? bastante llena de humo, ¿no, Jorge? Si no me equivoco. Creo. Sí, sí, sí. Hay cadenas de incendios siempre en la época de verano. Son los ¿Mm? clásicos, lamentablemente, incendios a los que uno se acostumbra. Ujú. Y aquí, como te digo, en una ocasión volví a mi casa en el auto y me avisaron de que probablemente iba a ser evacuado por un incendio que había cerca de mi casa y que probablemente no nos iban a dejar entrar al barrio donde vivo, sino que nos iban a evacuar a un lugar seguro. Y yo dije, no, tengo inclusive mi perro, está ahí, dije, tengo que ir a buscarlo. Pasaba eso. Finalmente no fue evacuada mi área específica donde yo estoy, pero Ujú. se me avisó que era probable. O sea, yo soy consciente, porque conozco el lugar donde vivo, que debemos siempre estar atentos a los incendios y también a los movimientos sísmicos. Donde yo nací no había terremotos ni incendios, había vientos muy grandes, estaba el mar ahí nomás, está el mar ahí nomás de donde yo nací, el Océano Atlántico, y podía haber todo tipo de peligros. Pero no corríamos este tipo de peligro que puedo correr aquí. Pero siempre hay cosas buenas y malas en el entorno donde uno está. Es importante conocerlo. Por ejemplo, en una emergencia, yo desconocía que hay determinados alimentos que tengo a mano. Un día salí a caminar por aquí cerca, me encontré con una vecina que después descubro que es nutricionista, yo no lo sabía, y charlando mientras iba caminando me mostró a la vera del camino un silvestre, unos vegetales silvestres, y me dijo, esto se puede comer, y la gente no lo sabe. Le digo, ¿esto? ¿En serio? Entonces ella agarró un manojo de esos vegetales, tenía una botella de agua porque iba caminando y hacía calor, lavó así nomás, mojó un poco los vegetales y se los puso en la boca y se los masticó y los comió. Y me dio un poco y lo probé. Y me dijo, esto se come, aquel otro que está allá se come. Hay un fruto, me mostró, que ahora no está en condiciones de ser probado, pero que en cierta época del año se puede consumir y la gente lo ve y no sabe. Entonces ya me explicaba de ciertos alimentos que uno desconoce y que está cerca del hogar de uno y que en una emergencia, por ejemplo, si uno conoce los alrededores y con lo que cuenta, lo puede utilizar. O sea, lo Y primero, como eso, Jorge, conocer su entorno y todo aquello que es comestible en su entorno, ¿no? Eso es lo primero. Lo primero es esto, saber dónde estás, explorar tu entorno, no solo explorarlo, sino saber dónde puedes buscar refugio y cuáles son las vías de escape. Esto es lo más importante y lo más inmediato, podríamos decir ya. Lo segundo, Jorge, ¿tú qué llevarías o qué guardarías o qué guardas en tu casa? Yo en mi caso, yo os voy a decir un poquito la lista de lo que yo tengo y también os voy a enseñar una cosa curiosa que tengo. Tengo aquí un libro también que es de plantas. Justamente, mm, te explica, lo tengo, mira, lo voy a ir a buscar un segundo, lo voy a enseñar. Te explica todas aquellas plantas que tienes en tu entorno próximo y aquellas que son mm, comestibles y no son comestibles. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de listas, cuando hablamos de mochilas de supervivencia, hablamos de elementos que nos pueden ayudar a pasar un tránsito breve de tiempo, porque al final los alimentos que tengamos en una bodega
no nos van a durar 100 años, ni 50 años, ni 10 años. A lo mejor tenemos comida para 30 días, para 15 días. Lo importante es saber cómo desenvolverse. Y lo más importante para mí, Jorge, también es sobre todo tenerlo todo en formato de papel, no solo en formato digital, porque los aparatos digitales, por un evento de Carrington, pueden llegar a fallar y nos quedaremos sin nada. A mí me hace muchas veces me hace gracia la gente que dice, no, es que aquí no sé por qué compras libros, porque yo aquí lo tengo absolutamente todo. Y entonces pienso, bueno, como se te queme todo con un calambrazo de estos que suelta el sol, ya me lo explicarás, ya me lo explicarás. Entonces vendré yo con mi libro y vamos a ver qué funciona mejor, si tu libro o el mío. Jorge, yo tengo, por ejemplo, cosas que yo tengo. Una muy importante, y aquí hablamos de nosotros, insisto, y lo que decíamos al principio, cada uno debe tener y tomar sus medidas en función de donde vive, ¿no? Yo tengo este aparatito. Este aparatito lo compré en una tienda que se llama Decathlon. Aquí tiene 2 puertos USB y tengo un convertidor a USB-C. Y este aparato, si uno lo despliega, lo abre, básicamente es un cargador solar. Es un cargador solar. Este aparato vale 100 y pocos euros y es muy práctico porque yo voy mucho a la montaña. A veces hacemos excursiones de 3, 4 días, en las cuales pues, se te puede llegar a agotar la batería. Y esto además lo puedes llevar unas arandelas, lo puedes colgar. Yo siempre llevo unos mosquetones pequeños en las mochilas. Lo puedes colgar y mientras vas caminando también puede ir cargando el teléfono. Entonces esto es importante. Yo tengo este cargador. ¿Qué más tengo yo? Y yo como tengo esto, pues tengo unas pilas recargables siempre a mano. Un pedernal para hacer fuego, las piedras. Gas, tengo alguna bombona pequeña, pero es verdad que debería comprar alguna grande porque el gas es un elemento que te puede sacar de muchos apuros, ¿no? Hay que tener un poco de agua estocada en casa siempre y si no, tal y como tú decías, pues al menos uno tiene que saber cuáles son las fuentes de agua más cercanas al lugar donde tú vives y poder abastecerte allí del agua. ¿Por qué no? Una máscara militar, una radio a pilas, como bien decías tú anteriormente, a pilas recargables o incluso una radio con recarga solar, emisoras, mira, estas emisoras, ¿no? Hay unos kits de emisoras que son muy baratos y tienen unos alcances que son interesantes, ¿no? Una linterna pues, también que funcione con pilas estándar recargables, sobre todo un kit potabilizador de agua o en su defecto pastillas o bien incluso lejía que también nos puede servir. Yo que tengo también siempre en casa los medicamentos más básicos, ibuprofeno, algún antihistamínico, ¿cómo se llama el otro? El que hace, el que sustituye la aspirina, ¿no? ¿Cómo se llama? O aspirinas incluso, ¿no? Algún alimento perecedero a muy largo plazo, como comida enlatada. Muy importante, bolígrafo y papel. Bolígrafo y papel. No es ninguna tontería, cuidado. Una cuerda de al menos 30 metros. Yo siempre tengo una cuerda de 30 metros, siempre. De hecho, tengo bastantes porque de vez en cuando hago escalada y entonces tengo cuerdas. Tengo cuerdas de 50 metros, tengo varias. Importantísimo, una navaja multiusos. Una navaja multiusos. Y sobre todo, complementando un poquito con los medicamentos, pues gasas, alcohol, esparadrapos, vendajes, cosas muy sencillas, ¿no? Pero ¿qué hay que tener? Jabón en pastilla. Importantísimo tener jabón en pastilla. El jabón en pastilla dura muchísimo tiempo, no requiere embalajes y solo necesita un poquito de agua. Es muy importante poder desinfectarnos las manos. Una manta térmica y evidentemente ropa de montaña, pantalones de aquellos que son de verano e invierno, que simplemente en la rodilla, en la altura de la rodilla, llevan una cremallera y le puedes quitar la parte de abajo y se transforman directamente en pantalones de verano. Un poco de dinero en efectivo, un silbato siempre, siempre un silbato, un chubasquero, algo de ropa de abrigo y una manta térmica. Evidentemente esto no cabe en una mochila ni de broma, ¿no? Pero esto lo tenemos, son cosas que tenemos que tener en casa.
Luego, a mí me vas a llamar conspiranoico igual, pero yo tengo una caja llena de semillas, llena de semillas de varias hortalizas, de varias hortalizas. Y además tengo todo lo que son herramientas del campo. ¿Por qué? Bueno, porque al final, si todo esto se alargara mucho, esta cuestión, pues podrías llegar a hacer tu plantel y llegar a poder incluso cultivar tus propias hortalizas. Esto es lo que yo personalmente tengo. No sé si tú pues, tienes alguna cosita más o tienes una lista un poquito más Mira, completa. no, es parecida. Yo siempre he escuchado, y supongo que vos también y toda la gente, que uno debe tener una mochila de supervivencia por lo menos para 72 horas. Y yo Ujú. me preguntaba por qué para 72 horas, pero es porque los gobiernos consideran que un país organizado, tal vez como el que vivimos, Andorra, España, bah, organizado es el periodo que tarda en poder llegar a darte asistencia, 72 horas. Yo vivo en Estados Unidos, pero si vos me preguntás honestamente, yo me prepararía más que para 72 horas. ¿Mm? O sea, no confío en que en 72 horas vengan a rescatarme. Por ahí sí, tal vez sí, son muy efectivos, pero por las dudas no me confiaría en 72 horas. Lo de los alimentos es fundamental. La soga, yo la tenía en la mente todo el tiempo y la nombraste, me parece muy bien. Lo del fuego. Ahora, si no tuvieras elementos como combustible, fósforos, eh, o los elementos básicos, la vez pasada preguntaban si aquí en Estados Unidos qué porcentaje de gente estaba en condiciones de probarse fuego y alimentos si es que no tuvieran, si se les termina o no tienen. El 58% de la gente decía que estaba en condiciones de tener alimentos para una semana. El resto no, no tiene ni para una semana. Y el más del 80% de la gente decía que no sabía cómo obtener agua, en el caso que no tuviera una reserva de agua como tenemos por ahí, es decir, no tengo agua, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para obtener agua? Si estoy en un lugar la montaña, como dijiste vos, ¿cómo hago? No tengo agua, no tengo casi alimentos, ¿saben cómo cazar, cómo limpiar un pescado? ¿Poder cocinar? No, no, nunca lo hice, no sé hacerlo. Más del Importante. 80% no Lo que has sabía. dicho, ¿eh? Importante lo que has dicho. Lo que has dicho que es una cosa que yo no tengo en mi lista, pero sí que hay que contemplar. Tener un arma para poder cazar, o sea, puede ser un arma blanca, un arco, puede Ujú. ser una cerbatana, puede ser lo que sea, y puede ser también un arma de fuego, evidentemente, pero tener algo para cazar y para pescar, seguramente también serían cosas interesantes. Bueno, Jorge, tú que sales mucho a trotar por la montaña, yo no troto, pero yo sí que Ujú. voy a caminar. Yo conozco muchísimas fuentes alrededor de todas las zonas donde suelo pasar tiempo. Yo eso creo que es algo normal y que hay que conocer. Hay que andar un poco por la zona en la que estás, conocer el territorio y saber dónde te estás moviendo. Y sobre todo, ya no eso. Tú imagínate que vives en una zona pues desértica, saber cómo conseguir agua si tienes un Ujú. problema, o en una zona boscosa, saber por dónde huir si hay un incendio. Lo cual son cosas, yo creo que este uno más uno es igual a dos, ¿no? Por lo tanto, Jorge, no sé, el mensaje que tú mandarías finalmente, ¿cuál es para las personas que quieran Bueno, tener una lista de estas? mira, quiero dar un pequeño comentario. Hay muchos en la web, inclusive, creo que hoy hay Ujú. mucho, pero por ejemplo, si estás en un lugar desértico, en la montaña, estás perdido y no tienes agua. Yo conté hace unos años de un señor en Oregon que se extravió en un bosque, un señor muy mayor, se extravió, se desorientó, estuvo perdido muchos días, y afortunadamente lo encontraron con vida, pero estaba muy deshidratado porque no sabía dónde obtener agua para tomar y tampoco alimentos. Comió lo que vio y algunas cosas le hicieron muy mal al estómago. Estaba con un gran malestar estomacal, muy severo, y sobre todo deshidratado, pero lo pudieron salvar. Ahora, Ujú. por ejemplo, si yo estoy perdido en la montaña o en el bosque y no tengo agua, lamentablemente no tengo agua y estoy muerto de sed, no tengo agua, ¿qué hago? ¿Qué haría yo?
haría un pozo. Si tengo una pala, que no es mala idea tener en esa pequeña mochila una pala rebatible, pero si no Ujú, la tengo, aunque sea con un palo, hago un pozo menos de 1 metro de diámetro, no muy profundo, no muy profundo. ¿Qué haría para conseguir agua? Vos dirás, no hay agua en ese pozo. Hago un pozo. Busco yuyos o pasto o vegetales que estén frescos, verdes y que estén, si es posible, que se ve que están jugosos, con mucho líquido. Los pones en el centro de ese hueco, de ese pozo, haciendo un círculo, dejás solamente libre el centro. Tomás, mira, acá tengo una botella, tomás una botella, por ejemplo, de agua vacía, tal vez yo me tomé todo y no tengo más, tengo sed. La corto, tal vez por aquí, por ahí. Uso ujú, esta parte. Vacía, así como está, la pongo en el pozo en el centro, rodeado por esos vegetales. Pongo que siempre es importante tener una bolsa, vamos a poner de basura, limpia. Es importante siempre tener bolsas plásticas. Pones una bolsa extendida sobre el pozo, la cubrís con tierra en el círculo y le pones una piedra pequeña en el centro de la bolsa, cosa que la bolsa haga como un pequeño embudo. El ujú. efecto del sol, por ejemplo en esta época, hace que se condense la humedad de esa hierba, ese pasto que pusiste, y el calor de la bolsa, y empieza poco a poco a gotear. Agua bebible. Si vos lo haces a la mañana, calculá que a media tarde tenés ese envase prácticamente lleno. Vos dirás, no es mucho. Vos dirás, no es en pocos minutos. No, pero puedes hacer varios así. Y podés retirar eso. Y cuando uno está realmente con sed, como este hombre que no tenía nada, pero nada para tomar, eso es el elixir de la vida, Arturo, porque eso te puede ayudar cuando no tenés nada para hidratarte y estás totalmente desorientado. Ese es un modelo más, entre tantos, entre tantas cosas. Es como me pasó una vez en el bosque que no tenía fósforos, como enciendo. Hay infinidad de cosas. La fricción de dos palos, de dos palitos y una soga, te ayuda a encender fuego. Cuando en la época que era Boy Scout, recuerdo que aprendimos, con dos palitos, dos maderas, la fricción del moverlo, rozándolo, haciendo un agujero en uno, con una soga, tendría que mostrarte la imagen, te aseguro que se enciende fuego, pero también inclusive con detalles como una lupa, que también la he tenido encima, Mm, mm. te aseguro y puedo asegurar y dar testimonio, amigos, que funciona porque yo lo usé, no Yo tenía también, fósforos, la lupa la he usado para quemar papel, pero básicamente. exacto, y te aseguro, y vos lo sabés, que es cuestión de, honestamente, minutitos, 3 minutos, Sí, cuatro. minutos, minutos. Yo alumbré, fijo una yesca, hojas secas y papel, unos restos de papel. Fue una cosa de 3 minutos y se empezó a encender. Y fue instantáneo. Claro, vos dirás, si es de noche, perfecto. Yo te digo, en condiciones como ahora que hay sol aquí, yo te aseguro que se enciende rápido el fuego. Pero hay infinidad de sistemas para poder, aún sin una lupa, encender fuego en una emergencia, ¿no? Hay un montón de formas de poder aprender a arreglarse. Igual que si me pierdo, una vez me perdí. En la época del escautismo, me perdí en un joven en el bosque. Y el campamento estaba al sur, era lo único que recordaba, las carpas. ¿Cómo llego al sur? Digo, detalle importante. Vos te fijás en los árboles. Si estás en el sur de África, Mm. en el cono sur de Sudamérica, Oceanía, buscás la corteza de los árboles. Donde hay musgo, Es el norte. siempre en esos lugares, no, en esos lugares que te estoy Ah, diciendo es es el el sur, sur. ahí es el sur, Es perdón, el sí. sur. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en Chile, en el sur de Chile, donde hay musgo en la corteza, y el otro lado es todo seco, pero ese sector es todo verde, es el sur. Ahí apunta al sur. Así me busqué el campamento. Yo sabés si lo encontré, con el grito de los chicos lo encontré. Pero era el sur para ese lado. Pero si estás en Estados Unidos o en Canadá, por ejemplo, para dar otro ejemplo, ahí sí es al norte. El Aquí también musgo es está el norte, ¿eh? apuntando Aquí y ahí también. es al norte, donde estás vos es al norte. Entonces, es la parte más fría. Ahora, otro detalle. Ves un árbol y ves muchas telarañas en un lado del árbol en especial. ¿Qué significa? Es donde hay o donde viene el frío. En el caso de acá, volvemos a nombrar, o en Europa, el norte. En Sudamérica, en Sudáfrica, el sur. Entonces, donde están las telarañas, la gran mayoría en un árbol, es siempre apuntando donde hace frío. Insisto, si es Sudamérica, Oceanía y demás, es el sur. En ese sector y en Europa es el norte. Es una forma si no tenés orientación.
También las estrellas te ayudan, el viento, las nubes. Todo eso te indica dónde está el oeste, el este. Uno más o menos se puede orientar si está perdido, si está desorientado y busca una ciudad, una localidad y sabe que está en determinada dirección. Hay un montón de cosas importantes, pero también es importante tener un poco de condición física. Vos decís que caminás mucho, y es verdad, yo también camino mucho a veces cuando puedo, pero hay gente que no, y hay gente de la ciudad que cree que puede adaptarse a un medio hostil. Te voy a contar rápido una experiencia. En una ocasión vino un joven de mi país, un estudiante universitario de la gran ciudad, y fuimos a California, subimos a una pequeña montaña, nada importante. Subimos a una pequeña montaña y él, como yo, estaba cansado, claro. Y él llegó y se tiró, literalmente se tiró en la cima de la montaña. No me dio tiempo de decirle nada, se tiró. Y cuando se tira, mira a su lado y ve agujeritos en la tierra, perforaciones. Y él me dice, ¿son ardillas que viven acá? Con una sonrisa. Le digo, no, tened cuidado. Ese tipo de huecos que vos ves ahí, de agujeritos, generalmente pueden ser de escorpiones, le dije. Cuando le dije eso a Artur, es como si lo hubiese pinchado con un alfiler. Te aseguro que el cansancio que tenía se le fue automáticamente, se puso de pie y no se quiso sentar ni una vez. Y miraba con desconfianza todo el tiempo sus agujeros, porque él no conoce el terreno, él es de la ciudad. Y él creyó que no había ningún peligro, que eran animalitos inofensivos, ardillitas, conejitos. Tené cuidado, porque aquí hay serpientes. Yo cuando voy a correr, hace poco estuve trotando, y cuando bajo la vista veo una serpiente, bastante grande. Entonces saqué la cámara y le saqué una foto. Y me acuerdo que la mandé a unos chicos amigos en mi país y me dice, ¿vos andás por esos lados solo? ¿Te cruzás con serpientes en el camino? Sí, a veces sí, le digo, no siempre. Estás loco, me dijo. Bueno, no estoy loco, pero ya sé los lugares donde suele pasar. También he ido a caminar al atardecer y me he encontrado con coyotes que me miran y se alejan, pero a veces cuando están con hambre no son tan inofensivos. Eh, por aquí he visto ciervos, a cuadras de donde yo vivo, a calle donde yo vivo, he visto ciervos, porque yo no vivo en pleno centro, yo vivo en un lugar suburbano y es normal ver animalitos, pero 45 minutos de donde yo vivo, por ejemplo, está la zona de sur de Tajo, y ahí yo he visto fotos que yo no tomé de osos cruzando por zonas, calles, osos con sus pequeños ositos y una osa con sus osesnos, y hay que tener cuidado porque la osa, por defender a sus cachorros, ataca a cualquiera que se acerque. Yo he visto lo que en mi país serían pumas, o acá dicen león americano, lo he visto, lo atropelló un auto, no estaba muerto, estaba desvanecido. Y yo bajé del auto, todos nos bajamos, y todos lo miraban, algunos le tocaban la patita, digo, si el puma, una pata te aseguro que era inmensa para mí, la pata nada más. Digo, si este puma se llega a despertar, no sé lo que pasa con nosotros, porque estábamos todos rodeándolo, y los americanos son muy amables, una mujer le hacía caricias, todo, pero el, eh, puede volverse peligroso. Hay mucha fauna, y como decimos, todos esos elementos que hablamos son fundamentales. Yo prácticamente escuchaba con atención lo que nombrabas. Es más o menos lo mismo. Debemos tener alimentos. También tengo mucha fruta seca, Ajá. nueces, almendras, todo eso. El tema de poder encender un fuego en emergencia, de tener algo fundamental, elementos para primeros auxilios y saber cómo usarlos. Porque a veces la pregunta es, ¿sabemos cómo hacer una curación de emergencia básica? Yo pienso que sí, algo básico, pero hay gente que me ha dicho a mí cuando hablé, me ha dicho, no, no tengo idea cómo debería ser o qué debería chequear en alguien que tiene un corte o una quebradura o lo que sea que le esté pasando. No sé qué debo hacer, tiene inseguridad. Yo creo que eso es fundamental. Hay muchos cursos que se hacen gratuitamente y también a veces por la web se puede obtener información, capacitación de gente que hace mucha exploración por los bosques y que muestra elementos para sobrevivir o supervivir en momentos difíciles cuando no tenemos nada. Es importante
tener un refugio, que lo dijiste vos, antes que oscurezca, antes que llegue la noche, tener un lugar donde resguardarnos. Y como hablamos del entorno, saber si esa área hay animales que puedan ser peligrosos o no, si podemos dormir en el suelo o no, si es peligrosa esa zona o no. Tal vez no lo sea, pero puede pasar cualquier cosa. A En mí, a mí definitiva, yo Jorge, creo que a mí, Jorge, una vez me fui con una furgoneta muy vieja para ir a la montaña a dormir y me fui con los perros a Pinet, pues yo me suelo subir a la Pica d'Estats, que es una cima que hay aquí en Cataluña, y es un 3000 y algo, y salí con los, bueno, me fui a dormir el viernes por la tarde y a las 3 de la mañana me levanté con los perros y empezamos a dar desde Pinet hacia el refugio y ya del refugio hacia la cima, no, pues lo hacemos en un día. Hacemos la Pica Stats en un día, son 2000 metros de desnivel. Lo hacemos en un día porque la verdad es que es cansar cuando llegas arriba, pero luego la bajada es muy bonita, además desde pasando por Pinet, ¿no? Porque hay la parte de Cataluña, pero en invierno es muy duro, la pista la tienes que remar toda con los esquís y no es demasiado chulo. Pues yo te puedo decir que iba con mis dos perros y oímos un oso a menos de 10 metros nuestro. Imagínate, iba con los dos perros, la frontal, y oí el oso a menos de 10 metros nuestro. O sea, no te digo cómo lo pasé. Además, no solo lo oí, sino que está en mi Instagram. Luego, bajando, fotografié las huellas de sus pisadas. O sea, en mi Instagram, en Arturoms, en mi Instagram privado, está ahí las huellas de este oso, ¿no? Y Patrick, el guarda del refugio, por ejemplo, ya está muerto, pues me dijo, ¿no? Dice, sobre todo, no digas nada aquí en el refugio, el amigo mío, porque aquí no le tienen mucho cariño a los osos porque matan a las ovejas y irán y los van a matar al oso, ¿no? uh, Yo no, y ya está, ¿no? Pero la cuestión es que sí, que hay muchos animales que pueden llegar a ser extremadamente peligrosos y evidentemente pues protegen su terreno. Pues nada, Jorge, yo no sé si tú quieres agregar algo más. algo breve sobre los osos, dos cositas. Me hiciste recordar cosas. En una ocasión salí con un chico que es Scout Águila, que es uno de los grados más altos aquí en Estados Unidos, el Águila. Tiene mucha experiencia él. Y él me contaba y me hacía conocer, me mostró una pisada de oso que habíamos encontrado y me dijo, ¿sabés qué tiempo tiene esta pisada? No, le dije. Me mostró la huella, lo fresco que estaba y se tiene más o menos 24 horas. Oh, le dije, 24 horas, o sea que está lejos. No, me dijo, no. Cuando es algo tan fresco y 24 horas, no te confíes. Parece que está lejos, pero puede estar cerca, ¿eh? Es poca distancia que puede estar de acá. Otro detalle es el aroma. Me hizo notar el aroma a veces para que se dé cuenta la gente. Un aroma como a perro, perdón, con el mayor respeto, perro mojado, pero peor. Un olor muy penetrante, se puede percibir en el aire cuando el oso está cerca y que hay un río, un arroyo, que por aquí hay un olor muy, muy fuerte, muy desagradable, que es del oso mojado, y es señal de que no está lejos tampoco, ¿eh? Está muy, muy cerca. Cuando uno conoce ese aroma, dice, cuidado, anda por acá. O sea, hay que tener mucha precaución. No es que sean malos, malos, pero son peligrosos y hay que respetarlos y evitar, si es posible, encontrarse con ellos. Igual que los pumas, serpientes también, que hay por todos lados acá, zorros y coyotes que hay por aquí. Todos en su momento y con apetito pueden ser peligrosos. Y hay que recordar que cuando los encontramos muchas veces es en el terreno de ellos, no en el nuestro, en su hábitat, y nosotros somos los que estamos invadiéndolo. Pero a veces se animan a llegar. Yo una vez venía en mi auto aquí nomás, y digo, ¿qué es eso? No es un coyote, no, era un zorro, un pelaje rojizo, y andaba acá en mi vecindario. Yo, Asustado, yo, yo le di de comer a un asustado. zorro de la mano, ¿eh? Le di de comer a un zorro de la mano, tengo también en Instagram. Pues hay una zorrita en el Serrat, bueno, ahora ya debe estar muerta, pues hace muchos años, y ella tenía la costumbre de ir a comer a las puertas de un hotel porque los turistas le tiraban comida. Ella empezó removiendo las basuras.
y acabaron los turistas dándole comida y al final se acostumbró tanto al ser humano, yo me quedé alucinado porque la vi al lado de la carretera, paré el coche y bajé y sí, efectivamente le di un trozo de bocadillo, no sé qué llevaba, y me lo vino a comer en la mano. O sea, me quedé alucinado, ¿no? O sea, al final, bueno, pueden ser también los caballos, también pueden ser peligrosos. A mí me ha perseguido un caballo, tengo un perro que es un poco medio tonto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que me ha tocado el border collie más tonto del mundo, que está por aquí, no sé dónde está. Y cuando ve caballos, pues se mete con ellos. Y una vez, pues tuvimos que salir con un amigo corriendo montaña arriba porque nos salió persiguiendo un caballo y nos asustamos bastante, la verdad. Pero bueno, la cuestión, hemos empezado hablando de supervivencia, hemos acabado hablando de animales, ¿no? Pero es lo que decíamos, Sí, es Jorge, verdad. es cuestión de tener un poco de lógica también, de saber dónde estás, Sí. conocer tu medio más inmediato y todos los recursos. Por cierto, yo he dicho que iba a enseñar el libro, déjame un segundo, voy a buscar el libro. Ujú. Es este libro, mira, Jorge, está en A ver. catalán, pues es un libro, se llama Plantes de montaña. Y este libro te relata todas las plantas de montaña que hay en mi zona y te dice si son comestibles. Entonces yo este libro lo tengo y además yo recomendaría otra cosa, que es comprarse un manual de supervivencia. Hay Sí, manuales hay de mucho material. supervivencia, pero Ujú. en papel, amigos, en papel. Oh, sí, en papel. Sí, sí, Claro, sí, claro. uno no puede tener un manual de supervivencia en una tablet o en un teléfono porque si hay una llamarada solar y nos fríe todos los aparatos, Es dígame usted así. cómo va a consultar el aparato, el manual de supervivencia. Entonces, está clarísimo. Por cierto, una jaula Fahrenheit muy buena es una nevera. Si sabemos y tenemos claro que va a haber una tormenta solar muy importante, todos los aparatos que sean susceptibles de tener un problema dentro de la nevera, siempre, y estarán bastante más protegidos. Sí, es Jorge así. Daniel, Totalmente de Jorge acuerdo. Daniel Vigas Gregoriadis, como siempre, oye, recuérdenos tu email, por si alguien te quiere escribir. tango.marpla@gmail.com. Y si no, en Misterios Universales suelo estar en Telegram. Pues ahí está, amigos. Ya sabéis, descargáis Telegram, vais a la lupita, buscáis Misterios Universales y entráis en este grupo que tenemos, porque ya sabéis que no solemos usar prácticamente ninguna otra red social, ¿no? Jorge Daniel Vivas Guiorreades, como siempre, muchísimas gracias y desde luego también agradecer, Jorge, a Igor Rojo, que nos propusiera que hiciéramos este programa, porque yo es un tema del cual hacía muchísimo tiempo que no hablaba y saludamos a Igor desde aquí, Igor, un abrazo. Claro, sí, un saludo que para el amigo. El otro día había algunos comentarios que él hizo. Gracias por compartir sus ideas todos, ¿eh? Muchísimas gracias, muy útil. Bien, pues Jorge, nos vemos en breve y a los demás pues también, os espero aquí en este canal. Y no tomemos a la ligera el tema, yo creo que es importante revisar lo que tenemos, las mochilas, y si está incompleta o creemos que hay algo más que nos pueda hacer falta, hacer una lista y empezar a ponerla, porque siempre hay que estar esperando lo inesperado, amigos. Puede pasar en cualquier momento. Así es. Jorge Daniel Vivas Guiorreades, muchísimas gracias por todo y hasta dentro de muy poquito tiempo. Hasta pronto, Arturo. Hasta pronto, amigos.